Bien, amados hermanos, Dios los bendiga. Es un gozo, una bendición, privilegio, una honra muy grande de parte de Dios estar con ustedes, poder nuevamente usar de la libertad que el Espíritu me concede, de la libertad que ustedes como cuerpo de Cristo local también me conceden, esa confianza que tienen cada vez de acercarse para exponer su pensamiento, para exponer su corazón, para exponer su conciencia, para exponer su limpio razonamiento, pero también para manifestar su confianza a Dios, para hacer uso de la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Por esa libertad ya no estamos sujetos nosotros a ninguna otra cosa que no sea el señorío de Cristo en nuestras vidas. Tengo una carga muy grande en muchas cosas, pero hay algunas cosas que se me han vuelto muy, dijera, específicas, puntuales. Uno de los grandes clamores del apóstol Pablo, sabiendo que estaba al final de su ministerio, que estaba por terminar la misión que el Señor le había encomendado a él. Eso no quiere decir que la misión del Señor terminó cuando Pablo murió, para nada. Él dejó instrucciones, dejó establecido toda una mesa, dijéramos así, toda una plataforma de directrices, de doctrinas, de enseñanzas que deberían observarse a fin de que la iglesia supiera cómo conducirse, supiera cómo vivir agradando al Señor. Pero esa misma carga que había en el apóstol Pablo ha venido manifestándose a través de la historia en muchos grandes hombres de Dios que han entregado, han rendido completamente sus vidas al servicio del Señor y al servicio del pueblo de Dios. Esa gran preocupación, esa gran carga del apóstol Pablo era que la iglesia estaba siendo, hermanos, asediada, perseguida, y no solamente por una persecución física, sino por una persecución espiritual. Y no hablemos de la acechanza espiritual externa, también hablemos de la persecución espiritual interna en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, es decir, en nuestros sentidos en términos general, nuestras emociones, sentimientos, pasión, deseos. La carnalidad en nosotros, hermanos, es un enemigo tan terrible, que constantemente nos está amenazando, hermanos, para afectar nuestra sincera fidelidad a Cristo, para afectar nuestra fe, para afectar, hermanos, nuestra creencia, para empujarnos, hermanos, a buscar cómo buscarle debilidades a nuestra doctrina, debilidades a la sana doctrina, debilidades a la forma correcta de vivir, a la forma justa, razonable, equitativa de relación con nuestro Dios, hermanos, con las autoridades que en un momento determinado nos damos cuenta que están ahí en cierto modo para castigar al malvado, pero también para reconocer y alabar al obediente. Es tremendo, hermano, el espíritu de rebelión que está incrustado ahí, hermano, en nuestro ser, y que solo espera estímulos externos para activarse. El apóstol Pablo estaba consciente de eso, de que la iglesia, los creyentes, hermano, estaban allí y eran fácil presa. Eran la gente como hoy, fácil de seducir, fácil de motivar, fácil de hacerlos cambiar. Hermano, un simple rumor puede hacer que nosotros nos encontremos en conflicto con nuestros pensamientos, con nuestra forma de pensar, de creer, etc. Es increíble cómo somos de susceptibles, o en otras palabras, cómo somos nosotros fácil de
de ser expuestos, hermanos, por las tendencias, por las influencias, hermanos, por los rumores, por las ideas de otros, ideas torcidas, equivocadas, fácilmente pueden hacer que nosotros cambiemos en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en nuestra disposición. Somos fácilmente llevados por todo viento de doctrina, porque todavía muchos de nosotros somos como niños fluctuantes. Ese es un gran problema. No somos firmes, estables, no somos definidos plenamente, hermanos, en lo que tiene que ver con nuestra devoción hacia Dios y con nuestro respeto a sus leyes, a sus mandamientos. Fácilmente estamos buscando cómo, hermano, contrariar o cómo revertir el espíritu de las palabras de Dios y hacer que las palabras de Dios digan otra cosa distinta de lo que dicen. Y lo peor es que queremos usar la palabra de Dios para que justifique nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra injusticia. Es increíble. Yo he encontrado mucha gente y a veces yo mismo he usado, hermano, la escritura para justificar mi maldad. Eso es serio. Serio. Hoy en día existe mucho de eso. Mi carga entonces, en este sentido, como el apóstol Pablo y otros, es procurar la santidad, es procurar la espiritualidad, es procurar la madurez, es procurar la fe, es procurar la confianza, es procurar el amor por el Señor, el amor por su palabra, en todos y cada uno de los que conforman el cuerpo de Cristo, llámese universal o llámese local. Para mí, hermanos, yo tengo una gran carga, una gran preocupación por todos ustedes que anden rectamente, que amen la verdad, que amen la justicia, que verdaderamente practiquemos el amor fraternal no fingido, que dejemos de ser chambrosos, mentirosos, que dejemos de ser hipócritas. Eso es una carga tremenda, es una lucha terrible en oración o en predicación, hermanos, de parte de mí, de parte de muchos hombres de fe. Nuestro anhelo es querer ver un pueblo que de veras, hermanos, practica la justicia y ama la verdad. Nuestro anhelo es ver un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo espiritual, un pueblo de fe, un pueblo lleno de esperanza. Ese es nuestro anhelo. Pero cuando vemos en nuestro derredor, ¿cuánta gente se vuelve atrás? ¿Cuánta gente toma la decisión de abandonar el camino? ¿Cuánta gente nos dice aún en nuestra propia cara que ya no van a estar con nosotros, que van a ir quién sabe dónde y a saber qué cosa? No, es duro. Pablo, Jesucristo mismo experimentó eso. Por eso es este pasaje para mí muy importante, Juan 6:6. Pueden buscarlo. Y ustedes saben lo que dice, que en el marco de donde Cristo estaba, hermano, estableciendo el vínculo perfecto entre él y sus discípulos. Él hablaba de comer su carne y de beber su sangre. Y eso le pareció mal a muchos de sus discípulos, dice allí. Uno de los apóstoles, uno de los discípulos más cercanos de él, inclusive quiso reconvenir al Señor Jesucristo diciendo: mira, Señor, no le estés hablando así, dura es tu palabra, Señor, ¿quién la puede llevar? Porque este discípulo veía que muchos estaban desertando, muchos estaban apartándose, murmurando, muchos seguidores que habían andado ya con Jesús por muchos días, estaban apartándose, dejándolo. Dice allí, desde aquel día, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Esa palabra, apostataron, quiere decir, negaron la fe, abandonaron al único que en ese momento, hermano, estaba perfilándose, como acabamos de cantar, no hay santo, el único santo estaba allí. No habían otros santos, no habían otros perfectos, no habían otros sublimes, no habían otros con una realeza
celestial, divina, eterna. Solo Él estaba allí. Y no pudieron soportar el hecho de que esto que les estaba diciendo indicaba un compromiso. Estaba hablando el Señor Jesucristo de asimilarlo a Él, tenerlo a Él, para que Él viniera a estar en nosotros y termináramos siendo como Él es. No solo Él iba a ser asimilado por nosotros, sino que Él también estaba asimilándonos para ser un espíritu con Él, para ser uno con Él. Lo que hay allí en ese pasaje de Juan 6. Pero ese versículo, y ya lo he dicho otras veces y no me voy a cansar de decirlo, el famoso 666 está allí. Y una cosa bien importante, amados hermanos. Muchos hablan de una marca en la mano, en la frente, pero escuchen el significado espiritual. ¿Por qué en la mano? ¿De qué habla la mano? La mano habla de buenas obras. Las manos no nos han sido dadas para golpear. Las manos no nos han sido dadas para usarlas inicuamente. El apóstol Pablo dice que levantemos nuestras manos santas, sin ira, sin contienda, delante de Dios para orar e interceder por todos los hombres, por los gobernantes, etcétera. Manos santas, limpias, hermano, sin sangre en nuestras manos. Isaías, hermano, confrontó al pueblo de Israel y dijo: vuestras manos están manchadas de sangre. En Proverbios 6 dice el Señor que una de las 7 cosas que Él aborrece son las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos. ¿Por qué una marca en la mano? ¿Qué está queriendo decirnos? ¿Por qué una marca en la frente? El apóstol Pablo nos dice hoy en sus epístolas que debemos tener la mente de Cristo, no la mente de un inicuo. No el pensamiento perverso de un malvado, sino el pensamiento perfecto, correcto, sano de la mente de Dios que debe estar en nuestras mentes. Eso debe caracterizarnos. Hermano, es que es característico. Nosotros no necesitamos ver gráficamente un 6-6 en la frente de otros. Solo, hermano, saber qué piensan. Solo saber, hermano, que están maquinando. Ya eso es 666. Porque en sus pensamientos están decidiendo, hermano, no ser con Dios, sino ser con el contrario, hacerse socio, hacerse amigo del enemigo. Y el apóstol Santiago fue claro y dijo que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. La amistad con el mundo es 666. La marca en la mano significa ya dejar de hacer las obras justas y comenzar a usar nuestras manos para la violencia, para la injusticia, para el asesinato, para el robo, para el golpe, para la agresión. Estas manos nos fueron dadas para amar, para bendecir. Ay, hermanos, voy a decirlo de esta manera. Las manos de aquellos que nos sirven deben ser besadas. Así de sencillo. De aquellos que nos acarician, de aquellos que trabajan con sus manos haciendo el bien, deben tener alabanza. Hermano, ¿cómo están? ¿Cómo están las manos nuestras hoy? ¿Llenas de amor o llenas de odio? Si están llenas de odio, ya tienes la mano. Si está lleno de amor, también tienes una marca. La marca de Dios. Porque Dios conoce a los que son suyos, dice el apóstol Pablo. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Nosotros no podemos, hermano, estar con aquello de que lo que hace la mano derecha debe saberlo lo de la izquierda. ¿Saben por qué? Escuchen bien. Las manos hacen una sociedad, hacen una unidad. Como los dedos hacen una sociedad, hacen una unidad, que unidos se fortalecen. Pero cuando hay separación hay debilidad. Cuando hay separación se abre, hermano,
se hace una rotura, una hendidura, se hace, hermano, que dijera yo, un espacio donde cosas no convenientes van a entrar. Debemos fortalecernos en el amor. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que usó sus manos para sanar, para bendecir. Usó sus manos para dar de comer al hambriento. Usó sus manos para hacer milagros. ¿En qué estamos usando nuestras manos hoy? Para golpear, para hacer señas con los dedos, como muchos están haciendo hoy. Díganme ustedes, para eso nos dieron las manos, para tener un lenguaje obsceno, satánico, diabólico en nuestras manos. Pregunto. Y sé que muchos están o hacen así la cabeza o hacen así, pero entiendo. ¿Para qué estás usando entonces tus manos? Dios nos dio las manos para bendecir, para amar, para acariciar, para servir. Manos libres. Hermanos, no necesitamos que alguien venga y nos ate las manos por ser delincuentes. A los delincuentes hay que amarrarlos, hay que amarrar sus manos para que no sigan asesinando. Hay que amarrar sus manos para que no sigan robando. En muchos casos, en muchos países, les cortan la mano a los ladrones y arrancan la lengua a los mentirosos. En fin, extremos, pero que nos dan una ilustración. Dios no tiene necesidad de arrancar nuestras manos, sacar nuestros ojos, arrancar nuestra lengua o ensordecer nuestros oídos. Lejos de eso, Él nos ha dado libertad para que estos sentidos los usemos, hermanos, en la justicia, en el amor, en la verdad, en la compasión, en la humildad, en la mansedumbre, en el servicio. Limpio, honesto, sincero, pronto, solícito, que debemos tener como característica de aquellos que manifestamos el carácter de Dios, porque Dios es así. Él dice, uno de los salmos, cierra su mano y su creación se muere. Él abre y su creación vive. Abre tu mano, no cierres tu mano. Eso habla también de la avaricia y de la codicia, de la ambición, del egoísmo. Sé generoso con lo que tengas a tu alcance. Nosotros no somos llamados, hermanos, a hacer sacrificios extremos. Hermanos, nosotros debemos hacer generosidad con lo que está en nuestra mano, con lo que está en nuestro alcance, con lo que está en nuestra posibilidad. Pero no podemos cerrar nuestro corazón. No podemos decirle a otros necesitados, Dios te bendiga, que te vaya bien. Si tienes un pan que compartir, pártelo y comparte. Quédate tú con una parte y dale una parte al hambriento. Si el desnudo llega y tiene 2 camisas, dale una camisa al desnudo. Sabes que no puede él valerse de otra manera. No te vas a quedar aguantando frío. Tienes una por lo menos. Estoy hablando de esto que en Escritura se llama apostasía. Apostasía es negar la verdad. No solo la verdad escrita, la verdad pensada, la verdad hablada, sino la verdad actuada. La verdad hecha carne. Hermanos, hay mucho en Escritura que nos habla y nos muestra por qué el mundo está como está. Por qué las naciones han venido por la historia experimentando tanta maldad, tanta injusticia, tanta violencia. Y en cuenta al pueblo de Israel, que mire, Israel es el ejemplo bueno y el ejemplo malo de la situación. Así de plano. El apóstol Pablo hace claro que antes que Jesucristo venga y antes que el anticristo o el hombre de pecado venga, hay algo que debe venir antes de todo eso. Él dice la apostasía. Escuchen esto, hermanos. Yo he visto por la Escritura y el entorno que tengo a mi alrededor y puedo, por la ayuda del Espíritu Santo, discernir y tratar de entender
Escuchen bien lo que voy a decirles. En el hogar hay una autoridad que establece un orden, que dicta principios, que establece leyes, y los que están allí en ese hogar tienen que sujetarse a ese legislador. Pero cuando el hijo, cuando la esposa, cuando los que conviven con esa cabeza de familia comienzan a hacerle la guerra, a contradecir, a oponerse en contra de esa autoridad. Estoy ilustrándolo de esta manera para que entendamos hasta dónde trasciende. Pero la apostasía comienza en casa, con la rebelión del hijo, con el irrespeto de la esposa al esposo y con el abuso de autoridad. También es otro plano. Porque cuando una autoridad abusa, está violando las normas establecidas para el buen funcionamiento, hermanos, de la relación social que se debe observar. En el hogar comienza la apostasía. Imagínense en el plano religioso dentro del hogar. ¿Quién debe de establecer el tipo de culto verdadero? ¿Quién debe establecer dentro del hogar? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe de observar? Como ambiente, pongámosle, religioso, espiritual. ¿A quién estamos adorando en nuestro corazón? ¿A quién estamos adorando en nuestro hogar? ¿A quiénes adoran nuestros hijos? ¿A quién adoramos nosotros? ¿Qué clase de alabanza, música se oye en nuestros hogares? ¿Quién está determinando eso? En primer lugar, Dios, que le ha dado órdenes al hombre de cómo debe conducirse él y cómo debe enseñar a conducir a su familia. Y poniéndole atención, especial cuidado a sus pequeños hijos. Qué tristeza es ver hoy, y no es nuevo, ha venido hasta estos días desarrollándose, hermano, un espíritu de iniquidad, un espíritu de oposición, de rebelión, de desobediencia, que lo vemos, hermano, gráfico en los hogares de muchos en nuestro medio. La rebelión comienza en casa, pero porque hay un descuido. Los hijos abandonan la fe, abandonan la piedad, porque los primeros que hemos dado el ejemplo de eso somos nosotros los padres. Y los hijos solo están siguiendo el ejemplo y lo siguen con gusto, lo siguen, hermano, con disposición. ¿Por qué? Porque los liberamos de aquellos que consideran que es algo que les imponemos, que es algo que los obligamos. Tenés que orar al Señor. No quiero, dice el hijo. Pero viene el padre y dice, insiste, tenés que orar. Y vení, oremos. Y vení, cantemos al Señor. Y vení, leamos la Biblia. Son cosas, hermanos, de ese espíritu de iniquidad que está en cada uno de nosotros aborrece. Y siente que si los llamamos y los obligamos, entonces están violando nuestros derechos. Y vamos a buscar quién nos ayuda para hacer valer nuestros derechos. Mi papá quiere que yo lea la Biblia y yo no quiero. Yo tengo el derecho de decisión y si yo no quiero, no me puede obligar. Y por favor ayúdenme, hagan una ley que diga que mi papá no me puede enseñar a mí, ni me puede obligar a mí que yo lea la Biblia. Es lo que está, es lo que viene, es lo que está desarrollándose. Y está subiendo enormemente hasta el trono, hermano, del Señor. Y no nos extrañemos. Si en el pasado llovió solo agua. Algunos creen que solo agua, pero también llovió fuego. Porque así como el fuego tiene altas temperaturas, también el agua tiene altas temperaturas, dependiendo de las concentraciones que tenga. El hielo quema. Está probado. Miren, la gente que se va a lugares sumamente fríos tiene que protegerse, pero mucho, a fin de que no vaya a sufrir no solo una hipotermia, sino quemaduras graves causadas por la baja temperatura. La alta o la baja temperatura quema, son fuegos. Un día vi un documental de un hombre que estaba probando que el agua es explosiva.
es inflamable. Y mostró él ahí, puso un chorro de agua y encendió un fuego con una antorcha así, y hacía explosiones del agua. Como que era gas, explotaba el agua. Es tremendo, pero escuchen, una vez más eso va a venir. Allá la mayor parte fue agua, ahora la mayor parte va a ser agua. ¿Pero por qué viene eso? Escuchen bien. Literalmente va a llover fuego sobre la tierra. Pero espiritualmente también está lloviendo el fuego de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios está viniendo sobre muchos hombres en este mundo, comenzando en los hogares. Toda esa violencia, toda esa delincuencia que hay es producto de eso, que nos ha salido de las manos, porque no cuidamos nuestro entorno, nuestro hogar, porque la rebelión, la desobediencia comienza en casa, no hay afuera en las calles. En las calles se manifiesta lo que se sembró en los hogares. Pero eso estoy hablando del padre de familia. ¿Y qué de las autoridades? En este caso principal, particularmente las autoridades espirituales o religiosas. ¿Qué nos han enseñado? ¿Qué clase de evangelio se está predicando hoy en las iglesias? ¿Qué clase de testimonio de reputación tienen los que están predicando un pseudo evangelio hoy? Hay iglesias, hermanos, donde no se combate realmente el pecado como se debe. No se denuncia como se debe. Hay un evangelio permisivo. Hay un evangelio, hermano, de fachada, de maquillaje. Hay un evangelio, hermano, de falsa santidad, de falsa piedad. Es increíble, estaba viendo un documental yo hace unos días, hermano, de un hombre que anda por la calle, es un cristiano y anda hablándoles a las gentes, pero de una forma bien, como le dijera yo, bien estudiada. Y es interesante, porque después de que confronta a los que entrevistan, terminan diciéndoles, después de que los han hecho confesar que han pecado, que han hecho cosas feas, dicen, pero tú eres cristiano, y la mayoría comienza a decir, sí, soy cristiano, voy a la iglesia. Pero ¿y cómo es que eres cristiano, vas a la iglesia y vives de esta otra manera? ¿Cómo es posible? Bueno, dicen, porque así es la moda. Así viven todos. ¿Aló? Es tremendo. Es tremendo, hermano. Vamos, por favor. En segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 1, esa es una de las cosas que temía Pablo cuando se despidió de los creyentes de Éfeso. Él les dijo que después de su partida, él sabía perfectamente que de entre ellos se levantarían hombres perversos, hombres que como lobos rapaces no perdonarían al rebaño. Y aquí el apóstol Pedro lo describe. Él habla sobre falsos profetas, falsos maestros, que dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y eso ya está sucediendo y va aumentando. Pero el versículo termina diciendo, y aún negarán, ahí está la palabra que podemos usar como apostasía, negarán al Señor que los rescató. Y escuchen bien, aquí, hermanos amados, el apóstol Pedro está haciendo claro que estos falsos profetas, estos falsos maestros que están, hermano, introduciendo herejías destructoras, esta gente no son gente del mundo, no son gente allá, hermanos, como les dijera yo, pecadores, ¿verdad? No es gente que podemos aplicarle esto de que están negando al Señor. No, aquí el apóstol Pedro, como en otras partes de las Escrituras, enfocan explícitamente al pueblo de Dios. Aquí no es alguien que se metió, que venía desde allá del mundo como un falso profeta y se metió a la iglesia. No, dentro de la iglesia adquirió, llegó a ese punto. Este falso profeta no era un falso profeta.
A lo mejor era un profeta bueno, un profeta verdadero, pero se corrompió. Un maestro bueno, pero se corrompió. Comenzó enseñando la verdad y terminó enseñando la mentira. Es más, comenzó a enseñar que había que, pues, rebajar al Señor. Bueno, no es para tanto. Y si él solo era un profeta, él solo era un maestro. Bueno, es increíble todo lo que han hecho con la persona de Jesucristo. Es increíble que usted no puede blasfemar en contra de Alá, en contra de su profeta, porque usted ya firmó su sentencia de muerte. Y sin embargo, no el mundo, sino la iglesia, a la que llamamos iglesia, que debe ser santa, gloriosa, se ha encargado, hermano, de rebajar al Señor, de acarrear oprobio sobre el Señor, minimizando al Señor. Hay gente que dice que Dios no castiga. ¿Quién dice eso? La Biblia no dice eso, dice todo lo contrario. Negarán al Señor que los rescató, por eso estoy insistiendo en esto. ¿Y qué lograron? Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y el apóstol Pablo en la segunda carta dice eso, que cuando digan paz y seguridad, dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina. No solamente sobre falsos maestros, falsos profetas, sino cualquiera que esté cambiando la verdad por mentira. Cualquiera. Destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, escuchen otra vez, ¿qué es lo que está pasando? El camino de la verdad está siendo blasfemado. Y el versículo 2 y 3 nos habla, hermano, del mercado, del marketing, dicen algunos, que se está haciendo del evangelio, que se está haciendo de la verdad. Es increíble, hermanos amados. Ustedes pueden ver al final del versículo 3, dice que la condenación para ellos no se tarda y la perdición o la destrucción de ellos no se duerme, está preparada. ¿Qué camino el que han escogido? Como el mismo apóstol Pablo lo dice en el versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Qué tremendo, ¿no? El apóstol Pablo nos exhorta que amemos el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, pero Balaán, como muchos hoy en Apocalipsis, se retoma este espíritu, hermano, porque allá una de las iglesias es señalada de tener el culto de Balaam. Qué tremendo, hermanos. En muchas iglesias hoy ese es el culto que está proliferando, el culto de Balaam y el culto de Jezabel. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el cual amó, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Imagínense hoy, hermanos, queremos detener a los Balaames y Jezabeles en la iglesia que están predicando un evangelio incorrecto, un evangelio perverso. Y, hermano, aquí se habla de algo tan tremendo que nos puede llevar a reírnos, a ver esto como un chiste, como una broma. Hermano, esto es muy serio. Escuchen, dice aquí que a este hombre una muda bestia de carga lo reprendió por su iniquidad. Ahí la palabra iniquidad tiene que ver también con apostasía, porque es el misterio que está, hermano, preparando el terreno. Hermano, en su tiempo el terreno será preparado para una cosecha. La cosecha es el hombre de pecado. Para el hombre de pecado le será tan fácil manifestarse como Dios, porque ya los falsos profetas y falsos maestros, hermano, han preparado el terreno con sus herejías y sus enseñanzas perversas. Los corazones de muchos estarán preparados, dispuestos a recibir a alguien que esté dispuesto, hermanos, a elevar la maldad, y será como una doctrina. Hermano, mire, hoy día, escucha bien lo que voy a decir. En muchos lugares, no voy a especificar nombres ni de personas, ni de lugares, ni de países, pero en muchos lugares, en centros de estudio,
a los niños pequeños de 3, 4, 5 años. Se les está enseñando a practicar relación sexual. Y hermano, escúcheme, aunque esto que voy a decir no es porque yo lo apruebo. Enseñando relación sexual, tremendo. Si fuera hombre y mujer, pues ¿qué le podemos hacer? Pero el asunto de relación sexual entre niño y niño y niña y niña, enseñándoles cómo se masturban, hermano, enseñándoles. Escuchen bien, y los animan a probar, porque algunos quizás tienen miedo y dicen, no, se prueba la penetración anal, y si te gusta, pues entonces ahí toma tu decisión de quedarte como un homosexual. Así de sencillo. Y si usted va a ver, muchas de esas personas son miembros de iglesias. Un día vi yo la fotografía en una manifestación o desfile de este tipo de personas, hermano, un rótulo que cargaba una de esas personas, y esa persona al lado del rótulo haciendo así, con la mano así, de la B de victoria, así, y con una sonrisa cínica, hermano, pero el rótulo decía, soy tal y tal cosa y Dios lo sabe. Como quien dice, yo no me le escondo a Dios, Él ya sabe que así soy y por lo tanto a mí no me importa. Él no me va a cambiar, así nací, así soy, así me hizo Él y así estoy bien. Y así voy a vivir. Y que Dios no me diga nada, y que la gente no me diga nada, que los evangélicos no me digan nada, que los cristianos no me digan nada. Ese es el mensaje que hay ahí. Qué triste. Estoy diciendo que la apostasía está en medio del pueblo de Dios, como vimos de Juan 6:6. Y puedo mostrarles por las escrituras una cantidad de escrituras que muestran eso mismo. Dice aquí, en el verso 20, ciertamente, si habiéndose ellos, los falsos profetas, los falsos maestros, dice, de las contaminaciones del mundo, estaban contaminados en el mundo, vinieron a la iglesia, fueron purificados y se corrompieron. Es la idea. La apostasía es un corrompimiento de la verdad, de la justicia, de la razón, de lo bueno, de lo justo, de lo amable. Corromper todo aquello que conviene, todo aquello que es de buen nombre, dice el apóstol Pablo. Todo aquello en lo que hay virtud alguna, lo tomamos y nos revestimos de autoridad hasta eclesiástica y empezamos a guiar a la gente por un camino equivocado, haciéndolos que practiquen cosas y usan la Biblia para justificarlas. Y ese es el problema. Dice aquí, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Qué tremendo esto, hermanos. Qué tremendo. Vamos, por favor, y veamos aquí en la primera carta a Timoteo. Él comienza esta carta saludando a Timoteo y recordándole de su nombramiento como líder de esta iglesia de Éfeso. Fíjense, allá en Macedonia. Le dice, versículo 1:3 de la primera carta de Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué está pasando hoy? Es increíble. La mayoría de, ¿qué dijera yo? Lugares donde se predica la palabra. Si uno aborda a alguna de esas personas, nos preguntan dónde nos congregamos y nos dicen que nosotros no estamos haciendo nada. Estamos perdidos y que tenemos que convertirnos y ser como ellos son y practicar lo que ellos practican porque ellos están en la verdad. Es increíble.
Es increíble oír a algunos hablar de doctrinas, doctrina pentecostal, doctrina bautista, etcétera. Diferentes doctrinas. La doctrina es una sola. La palabra de Dios es una sola. No hay un montón de doctrinas así. Hay una sola doctrina. Y eso es la palabra de Dios. Dice aquí, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 3 cosas que tienen que ver con la sana doctrina. Número 1, hermano, el amor nacido de corazón limpio. Número 2, buena conciencia. Y número 3, fe no fingida. Hermano, hoy día, por todos lados hay fe fingida, falsa piedad, apariencia. Pero realidad, ese es otro asunto. Y si hablamos de realidad, entonces comienzan a acusarnos de que somos extremistas, que somos herejes, que son, bueno, cualquier cosa, pero menos que estamos en la verdad, estamos en lo correcto. Versículo 8, perdón, versículo 6. De las cuales cosas desviándose, aquí está la palabra, desviándose, apostatando. Algunos se apartaron, apostataron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, falsos profetas, falsos maestros, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Fíjense, hermano. Pero sabemos que la ley no fue dada para el justo. El justo se deleita en la ley de Dios. Al justo no le ofende la ley de Dios. Al justo, hermano, le produce alegría, le produce gozo, le produce vida obedecer el mandamiento de Dios. Al justo no le estorba la ley de Dios. El justo vive por obedecer la palabra de Dios, por poner en práctica la piedad manifestada en la obediencia al mandamiento de Dios. El justo se deleita leyendo la Escritura, practicando la Escritura, enseñando la Escritura. Se deleita. Puede pasar horas y horas y horas hablando, hermano, con deleite, con gozo, con sacrificio agradable. Puede pasar horas y horas y horas. Y de manera contraria, el impío pasa horas y horas y horas deleitándose en la maldad, en el pecado. Qué contraste más terrible. Pero ¿cuál es el fin de esos dos caminos? Dice aquí que la ley no fue dada para el justo. La ley fue dada para mantener, hermano, que dijera yo, un control, para mantener una autoridad, un poder. Pero escuchen bien aquí, hermanos. Si tomamos la ley y se la aplicamos a un transgresor, no es para destruir al transgresor, es para ayudar al transgresor. Transgrediste, veamos qué dice la palabra de Dios y vamos a buscar cómo ayudarte para que dejes de ser transgresor. Hermano, es una falsa interpretación pensar que la ley fue establecida, y cuando dice allá, hablando de la autoridad de la ley, que ha sido establecida para castigar, pero esa palabra castigar no quiere decir matar. No quiere decir destruir al ser humano. La ley ha sido puesta allí, hermano. Mire, por todos lados hay ley. En el hogar, comencé diciendo yo, hay ley. En la calle hay ley. En los trabajos, en los negocios, por todos lados hay leyes establecidas que deben respetarse. Y eso es para ayudar que el violento, el malvado, el perverso no viole esa ley, y que no solamente él sea beneficiado por no violar esa ley, sino aquellos que van a ser afectados si ese transgresor viola la ley. Sencillamente la ley está ahí como un stop, como un aviso que le dice: párate, párate, no sigas, no transgredas, te vas a dañar, te vas a arruinar, te vas a pervertir, te vas a corromper más. Para, no sigas transgrediendo. Pero muchos interpretan eso
como un abuso de derechos. Interpretan eso como que no estamos de acuerdo. En lo que yo estoy de acuerdo con el transgresor es que debemos ayudar. Debemos buscar sanarlo, transformarlo, cambiarlo, para que no se dañe a sí mismo y no dañe al prójimo. Ese es el punto, y por eso somos aborrecidos. Porque queremos ayudar a la gente caída en el pecado, levantarla de ese estado ruinoso, como dice el apóstol Pedro, que estaban en la contaminación del mundo, en lo podrido del mundo. De allá queremos traer a la gente y ponerla donde es el lugar que Dios determinó para ellos, un lugar de justicia, un lugar, hermano, donde verdaderamente vivan una vida que le agrada a Dios y que es útil, productiva, no solo para la familia, la sociedad, sino para el país donde estamos. ¿Cómo sería este país? Libre de ladrones, libre de corruptos. ¿Cómo sería este país? Libre de asesinos, de delincuentes. ¿Cómo sería este país? Pueden imaginar. Ahorita se puede ver como una utopía. Sin embargo, a nuestro alrededor hallamos un grupo de personas que verdaderamente están en eso y son gentes felices. Sufren, sí. Padecen, sí, las agresiones de los malos. Y lo que hacemos los justos es doblar rodillas, derramar lágrimas y suplicar al Señor que los ayude, porque van rumbo a la condenación. Que los libre de la vida de esclavitud de pecado en el que se hallan. Pero ellos prefieren seguir en la violencia, en la transgresión. Y el colmo de los colmos es que hay muchos que apoyan la delincuencia, revestidos de falsa piedad. Es increíble lo que está pasando. Y aquí hay una larga lista de esto. El versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Escuchen esto, es terrible, hermanos. ¿Cuántos hoy están usando la ley para usarla ilegítimamente? Como dije hace un rato, usando la Biblia, la palabra de Dios, para justificar el pecado. La Biblia no justifica el pecado, lo condena. Pero quiere salvar al pecador. Quiere alcanzar al delincuente. Quiere hacer que el mentiroso deje de mentir. Que el asesino deje de asesinar. Que el ladrón deje de robar. Es lo que se pretende, lo que quiere. El corazón de Dios está dispuesto a eso. Y nosotros también debemos disponernos. Ustedes pueden ver esa larga lista. Pero fíjense, hermanos. En el versículo 10. Dice que la ley, al final del versículo 10, dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Al final del versículo 10. Yo sé que al leer ese versículo muchos se han dedicado a atacar a los justos, a los que amamos la verdad y queremos practicar la sana doctrina. De parte de esos que están mencionados en ese versículo 10 al principio, se reciben ataques terribles porque dicen que estamos atentando contra sus derechos y sus libertades. Todo lo contrario. Con lo que no estamos de acuerdo es con sus prácticas. Pero lo que queremos decirles es que el Señor está de acuerdo en salvarlos y nosotros también estamos dispuestos. Estamos, hermano, en la postura de querer ayudar, de querer salvar, de querer bendecir. No queremos que nadie se pierda, como el Señor tampoco. Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso el versículo 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué es el glorioso evangelio de Dios? Que si tú eres cualquiera de estos o tienes todos estos defectos que la ley no prueba, estás caído, has caído en esas condiciones. Pero entendamos una cosa, hermanos, aquí uno puede decir, esto es el mundo, esto es el mundo. El gran problema es que ya no es solo el mundo. Hermano, dice el versículo 9, comienza diciendo que la ley no fue dada para el justo y hace una larga lista de esas cosas, hermanos, que antes podríamos decir, esas cosas están en el mundo. No, ya están adentro de la iglesia. Y a los que están adentro de la iglesia y que están practicando todo este tipo de cosas, les decimos, Dios los ama.
Y Dios los perdona. Y Dios quiere sanarlos. Y Dios quiere salvarlos. Y Dios quiere convertirlos, transformarlos para que sean hombres de bien. No solamente para que ustedes personalmente tengan el beneficio, sino para que ustedes también procuren el bienestar de aquellos que los aman y que están con ustedes. Hermanos, es increíble como en muchos hogares los padres de familia han tenido que soportar convivir con una persona que practica estas cosas, y por miedo, por lo que puede suceder con su integridad, no abren la boca, ni dicen, ni hacen nada, dejan que el muchacho, la muchacha esté pervertido dentro de sus hogares. Y el pervertido no entiende que muchas veces la postura que adoptan algunos, escuchen bien, es porque no queremos contrariarlos, enojarlos, molestarlos, enfadarlos, que se enojen, que se molesten, inclusive que agreguen un pecado más a los que ya tienen, que se conviertan en homicidas, porque ese es el problemón de muchos. Cuando se ven confrontados, hermano, responden con violencia y son capaces muchos hijos de matar a sus propios padres, a sus parientes, a sus vecinos, cualquiera que se oponga, hermano, y que trate la forma de hacerles ver que están equivocados y que hay una forma diferente de vida dictada dentro de lo que el apóstol Pablo dice, el glorioso evangelio de Dios. ¿Qué dice verdaderamente el evangelio? Que hay pecadores a los cuales Dios les ha enviado la salvación, el perdón, que les ha enviado la promesa de restaurarlos y convertirlos en algo totalmente diferente. Hombres y mujeres que amen la sana doctrina, que amen la verdad, que amen la presencia de Dios, que amen vivir sujetos, sometidos a la autoridad de Dios, para que tengan largura de días, y esa largura de días no solamente dentro de esta vida temporal, sino la vida eterna. Ese es el evangelio. El evangelio, muchos lo han interpretado como una prédica que viene a poner a los malos en una posición tal de destrucción. No, si ellos ya están camino de la destrucción, lo que queremos es apartar del camino de destrucción eterna. Es otra cosa. Nosotros no estamos en contra de las personas que practican estas cosas, estamos en desacuerdo con las cosas que hacen. Y me estoy refiriendo a muchos dentro de la iglesia que viven de esta manera, principalmente a ellos, porque esa es la apostasía. Aquí, hermanos, hay algo bien interesante, y es que aunque no lo dice, pero es evidente que es la madre de todo esto. Fíjense lo que voy a decirles, no menciona aquí la idolatría, pero la idolatría es la madre de todos estos pecados. Así de sencillo. Hermanos amados, quiero ir terminando viendo unas dos escrituras nada más, pero fíjense, en el capítulo 10 de Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, versículo 35, para aquellos que según el versículo 19, vamos a leer del 19 al 25 y luego leeremos el 35. Así que, hermanos, teniendo libertad, porque eso es lo que Dios ha proclamado, libertad en Cristo. La palabra de Dios nos dice que en Cristo tenemos libertad. Dijo, la verdad nos haría libres. Ahí mantengamos, porque de esa manera tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. No se nos puede prohibir acercarnos a Dios con limpio corazón, con limpia conciencia. Por la sangre de Jesucristo, no por las obras de la ley que tiene que ver con los sacrificios por el pecado. No tiene que ver con esto de que no debemos tener dioses ajenos, ni hacer imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. No, esa es otra cosa. Aquí, hermanos, dice por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, porque el Señor, hermano, sufrió el desgarramiento de su carne, que significa su velo, pero eso quiere decir que Él murió en obediencia. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin ser apóstatas. Practiquemos la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Practiquemos el amor fraternal no fingido. Y sirvámonos por amor los unos a los otros, como sirviendo a Cristo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, el día de juicio, el día del Señor. Verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, subrayo y repito, mas el justo vivirá por fe. Y si apostatara, puedo interpretar de este modo, y si vuelve atrás del santo mandamiento, si se vuelve desobediente, contradictor, opositor, rebelde, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que apostatan para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mantengámonos con aquellos que tienen fe para preservación del alma. Mantengámonos con aquellos que no retroceden. Mantengámonos como justos para vivir por la fe. Mantengámonos con la esperanza de la promesa del Señor de volver. Él dijo, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Muchas cosas tienen que suceder y tengamos paciencia, como dice el apóstol Santiago, hasta la venida del Señor. Dice aquí el versículo 36 que nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vivamos en esa condición, buscando hacer la voluntad de Dios. Cada vez que estemos en una posición, en una circunstancia en la que tenemos que tomar una decisión de qué vamos a hacer, pensemos si es la voluntad de Dios o no. Digo, pensemos, escudriñemos, veamos la Escritura, si lo que estamos pensando hacer, si la decisión que queremos tomar es realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no halláramos, aunque yo sé que hallaremos en la Escritura la respuesta, doblemos rodillas, clamemos, oremos, supliquemos, roguemos, imploremos delante de Dios que nos aconseje, que nos revele que lo que está en nuestro corazón, que lo que está en nuestros pensamientos, que lo que está, hermanos, en nuestra alma, en nuestro espíritu, realmente es la voluntad de Dios o no. Y cuando el Señor nos diga que no es su voluntad, no nos enojemos, no murmuremos, no reclamemos, reconozcamos y agradezcamos al Señor, porque a lo mejor la decisión que vamos a tomar es la decisión de un apóstata y vamos a terminar perdidos y arruinados por una mala decisión, principalmente en aquellas cosas que tienen que ver con la vida piadosa. Imagínese usted, ahí se sientan algunos cada domingo en la mañana, ¿voy a la iglesia o no voy? Muchos se sientan cada día al borde de su cama y dicen, ¿orara o no orara? Muchos llegan a su escritorio, a su lugar de estudio, y ahí tienen la Biblia cerrada y dicen, ¿leyera o no leyera? Y son unos pequeños ejemplos, pero así es la cosa. Nos encontramos en esa posición donde vamos a decidir hacer nuestra voluntad o la voluntad del Señor. Pero ya sabemos cuál es el final de vivir haciendo nuestra propia voluntad y humillarnos para obedecer y hacer la voluntad del Creador. Decidamos. No estemos entre dos pensamientos, no estemos claudicando. Definámonos de una vez para que obtengamos la promesa, que se cumpla la promesa del Señor de hacer de nosotros hombres y mujeres que vamos a terminar nuestra vida
agradando a Dios en todo. Padre, esta mañana nos humillamos delante de ti. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, para reconocer, que nos has dado, Señor, para confesar nuestra condición y nuestra necesidad delante de ti. Señor, por tu gracia hemos entrado a tu lugar santísimo. Y allí, Señor, según tu palabra, vivimos. Que no profanemos tu lugar santísimo con nuestra apostasía, Señor, porque es desafortunado leer en tu palabra, Señor, cómo tu templo en Jerusalén, Señor, fue profanado con imágenes, con pinturas, con objetos extraños colocados en tu lugar santo, en tu lugar santísimo. Y esto hecho por los mismos sacerdotes del templo. Es increíble. Pero qué bueno, Señor, que tenemos esta escritura que nos muestra, nos enseña, Señor, cómo debemos vivir nosotros hoy. Cómo debemos conducirnos. Cómo debemos proceder. Cómo debemos hablar. Cómo debemos pensar. Cómo debemos vivir. Cómo debemos actuar. Cómo debemos enfrentar las circunstancias de la vida y tomar las decisiones más convenientes para tu reino y para nuestra supervivencia eterna. Señor, guárdanos de seguir ofendiendo unos a otros, con gestos, con malas actitudes, con respuestas hirientes, con respuestas ofensivas, con actitudes agresivas. Señor, si somos denunciados por nuestro pecado, que nos humillemos, danos la gracia por humillar. Cuando alguien tenga el valor, Señor, de parársenos enfrente y decirnos que estamos haciendo mal, que lo reconozcamos, Señor, que despertemos y que nos arrepintamos y nos volvamos, porque nos está dando esperanzas. Ayúdanos, por favor, Señor, te lo rogamos esta mañana. Padre, una vez más invoco tu nombre sobre mis hermanos y hermanas. Señor, llega a los hogares de cada uno de ellos, de los que han entrado, Señor, a esta plataforma y de los que no han podido, Señor, por favor, ayúdales para que próximamente puedan hacerlo. Que tengan el recurso, que tengan el medio, Señor, provéeselos, por favor. Pero también llega a aquellos que espero, sin duda, Señor, que van a ver esta grabación más tarde para la salvación de muchos que están buscando, Señor, ser salvos. Están buscando arrepentirse y no hayan cómo, Señor. Ayúdanos. Levántanos, sálvanos. También esta mañana queremos elevar nuestra oración delante de ti, Señor, confiados en el sacrificio de Cristo y sus méritos. Queremos, Señor, invocar tu nombre sobre nuestra nación, sobre El Salvador. Señor, cuida sus fronteras. Cuida sus fronteras. Por favor, ayúdanos, Señor, para que no sean penetradas estas fronteras, Señor, por gente que va a dañarnos. Señor, aquellos que logren entrar, que puedan, Señor, recibir un espíritu, Señor, de humildad y que se humillen delante de las autoridades y que reciban la atención que necesiten, Señor. Por favor, hazles entender la realidad de las cosas. Señor, igualmente te ruego por las ciudades, por los cantones, por las villas, por los caseríos, por los barrios, Señor, por las colonias. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo recorra cada rincón de este país, Señor, y que nos advierta, que nos sacuda, Señor, que nos reprenda y que despertemos de este sueño terrible en el que hemos caído, Señor. Por favor, hazlo, Señor. Visita a las autoridades religiosas. Visita a las autoridades civiles. Visita, Señor, a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, que lo ponemos delante de ti con todo nuestro corazón. Por favor, tómalo entre tus manos. Gobiérnalo, Señor. Llénalo de tu espíritu, Señor. Atráelo y que se convierta totalmente a ti, Señor.
que renuncie a cualquier cosa que pueda dañar su persona, su familia, Señor. Protégelo de toda acechanza del maligno, de hombres y mujeres perversos, de acechanzas de Satanás, Señor. Líbralo, por favor, en el nombre de Jesús. Bendice a los diputados, Señor, ayúdanos. Bendice, Señor, a todos los órganos del Estado, a todos los ministros. Señor, los ponemos en tus manos a ellos y a sus familiares, a sus hijos, a sus esposas, a sus padres, a sus madres. Señor, por favor, cobija este país con tus alas. Con tus alas. Cúbrenos con tus alas, Señor. Oh Dios, por favor, danos la victoria sobre esta pandemia, Señor. Danos la victoria sobre la injusticia, sobre la maldad. Danos la victoria sobre el pecado. Danos la victoria, Señor, sobre la violencia. Convierte al ladrón, convierte al mentiroso, convierte al profano, Señor. Convierte al egoísta, al hipócrita. Convierte, Señor. Oh Dios Todopoderoso, convierte a este país. Convierte a este país, Señor. Por favor, Señor, quebranta nuestros corazones. Rescátanos del lodo cenagoso, Señor. Arranca de nuestros corazones la maldad, el pecado, el vicio, corrupción. Oh Dios, por favor, convierte este país desde sus raíces. Por favor, Señor, convierte esta nación para tu gloria, para tu alabanza. Convierte a cada hombre, cada mujer, Señor, de este país, de esta nación. Vuélvenos, atráenos. Métenos, Señor, en una relación íntima contigo, Señor. Que tus ángeles acampen alrededor de este país y nos defiendan, Señor, en tu nombre. Por favor, Señor, toma en tus manos la economía de este país, Señor. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de ti. De ti, Señor, en lo alto tú eres, Señor, el dador de todo bien y don perfecto. Tú eres el Padre de las luces. En ti no hay sombra ni mudanza de variación, Señor. Tú eres bueno por la eternidad. Señor, nos entregamos, nos rendimos, nos arrepentimos esta mañana delante de ti. Queremos volvernos y entregarnos de todo corazón para vivir bajo tu autoridad, para vivir, Señor, guardando tus preceptos, tus mandamientos, tus leyes, tus normas. Queremos vivir así, Señor, porque eso es la vida de los cielos. Enséñanos a amar y a hacer tu voluntad con gozo, con alegría, Señor. Danos la paciencia para sufrir, Señor, en tu nombre como debe ser. Quita de nosotros toda arrogancia, toda gritería, toda maledicencia. Quita de nosotros, Señor, toda maldad, en cualquier forma que sea, Señor. Por favor, conviértenos. Oramos también esta mañana, Señor, por los que están víctimas del COVID. No solamente aquí en nuestro país, sino en todas partes hay muchísima necesidad, Señor. Provee, Señor, como estaba diciendo hace un momento. Nuestra economía está golpeada terriblemente, Señor, pero hay grande necesidad en los hospitales, en las clínicas, nuestros médicos, nuestras enfermeras, paramédicos, bomberos, policías, soldados. Toda persona que está trabajando, Señor, para procurar la vida de tantos necesitados, los ponemos en tus manos, Señor. Acuérdate, Señor amado, acuérdate de Sergio Coto.
médico nefrólogo del Hospital Rosales está intubado con COVID, Señor. Llega con él, Señor, y por favor ayuda. A Mario García Oliva también, Señor, un pediatra neumólogo intubado con COVID, Señor, por favor ayuda. Ayúdalo, te lo rogamos, Señor. Oh Dios amado, sé propicio con otras personas. En Nicaragua, la familia del hermano Antonio, Señor. Todos ellos padeciendo COVID, Señor. Ayúdalos, por favor. Te lo rogamos, Señor. Consuela a aquellos que están perdiendo a sus seres queridos, a sus padres, a sus hijos, esposos, esposas y otros parientes. Llega, Señor. En medio de todo esto, te ruego también que entres a los hogares. Señor, haz que los corazones de los hijos se vuelvan a los padres y que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos. Que los esposos podamos reconciliarnos, perdonarnos y apoyarnos para seguir viviendo el tiempo que resta de una forma diferente, Señor. Ayúdanos para que seamos fieles, veraces, sinceros, que seamos generosos, perdonadores, conciliadores, amadores de la paz. Señor, ayúdanos para adoptar ese espíritu correcto delante de ti y delante de nuestros parientes y familiares y prójimos. Muchas gracias esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Oramos también, Señor, por Clarita, que ayer, Señor, cumplió sus años. Una vez más la queremos levantar delante de ti. Cumplió sus 3 años. Señor, está entrando a la etapa final de su formación, del carácter que ella necesita tener para toda su vida. Queda 1 año aún todavía. Oh Dios, por favor, el desarrollo de su carácter y su personalidad sea conforme a tu palabra y conforme a tu presencia. Bendice, ayuda a mi hija Carmencita, a Carlos también, Señor. Por favor, los pongo en tus manos y haz que ellos puedan proceder de la forma que corresponde, Señor, para que en ellos se cumpla tu voluntad, Señor, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Les amamos en el Señor y que Dios los guarde de todo mal, de todo peligro. Cuídense, hermanos, sean obedientes, obedezcamos a las autoridades. Hay muchos que están preguntando cuándo van a abrir las iglesias. Yo quiero solamente decirles esto y manténganlo en su mente hasta que yo les diga, hermano. Hasta que yo les diga. Que otros van a abrir, no importa, hasta que su servidor les diga, pueden venir, observando las normas, reglas, lo que sea. Pero alabemos a Dios, según los que están diciendo por ahí, pareciera ser que ahí por final del mes de julio va a ser posible. Esperemos hasta que yo les diga. Recuerden que les dije el otro día, estoy esperando la orden también de mi cobertura.